Hola, mi nombre es Vanessa Díaz y a continuación les voy a exponer para la tarea A correspondiente a la materia clasificación y remuneración de cargos, esta vez acerca del salario en Venezuela que reciben los trabajadores según su clasificación, tomando en cuenta el riesgo país. Para ello, considero necesario primero definir lo que es un salario. El salario se define como la remuneración recibida por un trabajador por la labor o actividad realizada, mientras que como salario mínimo se define a la mínima remuneración a que tiene derecho todo trabajador con el cual ha de suplir sus necesidades básicas, tanto como suyas como las de sus familiares. En Venezuela, el salario mínimo es decretado según Gaceta Oficial por el Ejecutivo Nacional, donde hace referencia a la cantidad, el monto del salario mínimo en general. El salario está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Ahora bien, existe un tabulador, que es un cuadro que está dividido en grupos o clases de cargos y en niveles o rangos de sueldos tanto para personal administrativo o bachilleres, personal técnico superior universitario y personal profesional universitario. El primero de estos tiene 3 grupos o clases, el segundo 2 y el tercero tiene 3, pero todos tienen 7 niveles o rangos de sueldos mensuales. La función de esto es de que según la ubicación de cada persona se va a explicar cuál es el sueldo que le corresponde. Por lo menos, por ejemplo, en el nivel o rango de sueldos 2 del grupo o clase B2 para el personal administrativo o bachilleres es de 74.218,55. En el caso del personal técnico superior universitario T2, en el nivel 6, por ejemplo, 140.979,18. En el personal profesional universitario y así sucesivamente. Este tabulador se utiliza para el sector público, pero todos se preguntarán, ¿y el sector privado? El sector privado está en discusión aplicar un mismo tabulador de esta forma, y esas discusiones comenzaron a principios de este año que transcurre. Sin embargo, al momento de realizar los aumentos y las debidas modificaciones al salario se hacen tanto para el sector público como para el sector privado. Los montos que se manejan en este tabulador que acabo de explicar son del sueldo anterior, debido a que actualmente hubo en el mes pasado del año que transcurre hubo un aumento del 50% en el salario aquí en Venezuela. Para ello también fue publicado en Gaceta Oficial. Existe también este cuadro o tabulador que habla de personal calificado, no calificado y de supervisor, que va en un grado desde el 1 hasta el 10 y expresa el salario mínimo y el máximo que puede tener esa persona. Pero como expliqué anteriormente, estos sueldos son antes del 1 de julio del año que transcurre, porque hubo un aumento del 50% según los decretos que van desde el 2966 al 2969, y que para entender mejor lo que estoy tratando de explicar es necesario que les explique y les lea directamente de la Gaceta Oficial lo que dicen cada uno de estos decretos, siendo el primero que el decreto 2966, mediante el cual se aumenta en un 50% el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores tanto públicos como privados, a partir del 1 de julio de 2017, estableciéndose la cantidad que en él se menciona, es decir, en la Gaceta como tal. En el decreto 2967, mediante el cual se ajusta la base de cálculo para el pago del cestatique socialista para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicio
en los sectores tanto público como privado a 17 unidades tributarias por día a razón de 30 días por mes. En el decreto 2968, mediante el cual la escala general de sueldos para funcionarias públicos de la carrera de Administración Pública Nacional, y por último el decreto 2969, mediante el cual se establece el tabulador general salarial para las obreras y los obreros que participan en el proceso social de trabajo en la Administración Pública Nacional. Todo esto se puede visualizar en la Gaceta Extraordinaria del 6.313, y esto explica un poco mejor lo que he tratado de estar explicando a lo largo de lo que llevo a disposición. Ahora bien, para tomar en cuenta el riesgo país en el salario de los trabajadores y profesionales en Venezuela en cuanto a su clasificación, debemos entender primero lo que es un riesgo país, siendo el riesgo país todo riesgo inherente a operaciones transnacionales y en particular a las financiaciones desde un país a otro. El riesgo país de una inversión económica es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo promedio de las inversiones realizadas en cierto país. Mide en el tono político, económico, seguridad pública, entre otros, si hay guerra, si hay seguridad, tipos de impuestos y demás factores. El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que en un Estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia. El término es un poco complicado, pero el riesgo país es el punto, se mide por puntos y hay un ranking a nivel mundial donde lamentablemente Venezuela ocupa el primer lugar y lo ha venido ocupando desde hace mucho tiempo, debido a las relaciones, a cómo se ha llevado la gestión, la política y la economía en el país y su relación internacional, así como también han influido la crisis, la inflación, la devaluación y demás factores que están afectando al país como tal. El riesgo país de Venezuela es de 2.845 puntos. El país que está por debajo es Ucrania, y hay países que tienen que ser 17 puntos, 24 puntos, y Venezuela al tener 2.845 puntos se nota lo grave que está la situación del país. Ahora bien, Venezuela, según un artículo analizado y varios estudios a lo que se han hecho este tipo de riesgo, dice que Venezuela posee el riesgo más alto del mundo, y esta es la razón por la cual el precio de las emisiones de bonos que han hecho tanto la República como Petróleos de Venezuela han resultado tan costosas. Y este punto es tan sorprendente a nivel mundial que se dice que se ha cotizado en niveles no vistos desde 1998, año en que la crisis asiática hundió el precio del petróleo por debajo de $10. Es decir, los puntos de Venezuela, recalco nuevamente que son bastante preocupantes. Referente a este tema, vamos a tener en cuenta que el salario mínimo de Venezuela se ubica actualmente en 97.531,06 céntimos. Y este mismo salario mínimo, llevándolo a dólares, CIMADI y con lo que actualmente se maneja, es de aproximadamente $34 mensuales, lo cual sería un aproximado de 1,10, 15 dólares diarios por persona, según ese tipo de dólar. Pero en Venezuela, lamentablemente, a ese dólar no tienen acceso a todos los venezolanos, puesto que se maneja un dólar negro que, aunque no debería usarse, es el que se toma en cuenta para la venta de los productos, para realizar todas las gestiones, y es por ello que es tan difícil tener un salario mínimo en el país. Esto toca también la canasta alimentaria, porque la cesta básica en bolívares se ubica en la actualidad en 1.426.363,38 bolívares, y
Igualmente, tomando en cuenta los dólares DICOM y CIMADI que estamos hablando, se necesita un aproximado de 15 salarios mínimos para adquirir una cesta básica al mes. No, 15 salarios mínimos es demasiado para una persona que solo debe un trabajo, para una familia donde solo trabajan 2 personas. 15 salarios mínimos imposibilita que una persona pueda alimentarse bien, vestirse bien, tomar sus medicinas. Aunado a esto, la escasez, la inflación, la devaluación y todos los problemas. 15 salarios mínimos que se reflejan en dólares que no son los que maneja el pueblo venezolano, porque todo se refleja, está dolarizado, pero el pueblo sigue recibiendo bolívares a cambio. Situación bastante preocupante y que, tomando en cuenta el riesgo país con la clasificación de los salarios de los profesionales en Venezuela, es bastante fuerte, y es por ello que ha habido tanta fuga de talento, porque por más profesional que una persona sea, por más títulos que ésta tenga, no vale la pena ningún rango, ningún nivel, cuando el riesgo país, cuando la inflación, cuando la devaluación y los puntos en la economía están tan elevados.